Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de tradición o mandamiento. ¿Ok? Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Son temas que yo hice, mi esposa dice, oye, es bastante. O sea, pero trato de resumir lo más posible, porque regresando, si Dios lo permite, el próximo año que retomemos la serie de Eclesia, vamos a ver la reforma. Entonces, no quiero pasar por alto esto, que es bien importante que lo entendamos y que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, sí es un poquito extenso, sin embargo voy a tratar de irme lo más rápido posible para que podamos ver lo que dice la tradición y podamos ver lo que dice el mandamiento de Dios en las Sagradas Escrituras, ¿ok? Muy bien. Está basado ahí en Marcos 7. Marcos 7. Dice la Biblia, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, del lavamiento de los jarros, de los vasos de beber y otras muchas cosas semejantes. Les decía también, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado en buscar obedecer los mandamientos que Dios nos dice en la Biblia, más que seguir los mandamientos, las tradiciones de los hombres. Entonces, todo tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe y de conducta, por lo cual nos dirige nuestra vida. Tenemos que también aprender a depender de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, es por eso que tenemos que aprender a leer la Biblia. Y ahorita la semana pasada vimos por ahí 4 puntos de la doctrina o dogma de la Iglesia Católica. Y ahorita vamos a ver otros 6 o 7 puntos. ¿Qué es lo que dice la doctrina y qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, el punto número 5, todos por ahí hemos escuchado de limbo. Es una mera tradición. El limbo viene del latín limbus, que significa borde, significa frontera. Entonces, es un término que se ha utilizado para descubrir un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde se creía que las almas no bautizadas iban a parar. Especialmente los bebés que murieron sin el sacramento del bautismo y podrían rescindir en paz. Entonces, aquí prácticamente es lo que se cree, según la tradición de la Iglesia Católica. Pero ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Porque una cosa es la tradición y una cosa es lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Pregunto yo, ¿puede una persona ser salva sin ser bautizado en aguas? Esa es la pregunta. ¿Puede ser salva una persona sin ser bautizado en aguas? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice en Hebreos 11, los primeros 6 versículos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa a los que le buscan. Yo pregunto, Abel, Enoc,
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Daniel, todos ellos, ¿fueron salvos o no fueron salvos? Obviamente que sí. Y la palabra de Dios no nos dice en ningún lugar que ellos hayan sido bautizados. Pregunto, ¿por qué fueron salvos Enoc, Elías, Moisés, Abraham, todos ellos? El requerimiento de la salvación siempre ha sido la fe y siempre va a ser la fe. El objeto de esa fe salvadora siempre ha sido Dios. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no quitaba el pecado, y esto lo podemos ver en Hebreos 10, ya después usted lo ve en su casa. Lo que sí hacía era apuntar hacia el día en que el Hijo de Dios derramaría su sangre por la raza humana. Además, en el Antiguo Testamento los creyentes tenían la salvación porque ellos creyeron que Dios algún día se iba a encargar del problema del pecado. Y hoy nosotros miramos atrás creyendo que Él ya limpió y expió el pecado en el Calvario al morir en la cruz por cada uno de nosotros. En Lucas 23:39, aquí vemos cómo cuando Jesús fue crucificado con dos ladrones y uno se burlaba de Jesús. Oye, si eres hijo de Dios, pues bájate y bájanos a nosotros. Pero en cambio el otro le dice, oye, nosotros en verdad padecemos justamente porque recibimos el merecido por nuestros hechos, pero él, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y Jesús le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y no fue salvo, no fue bautizado ese ladrón. En cambio, fue salvo por la fe salvadora en Jesús. Aquí vemos cómo la salvación no depende de que si estamos o no estamos bautizados. Sin embargo, si podemos hacerlo, tenemos tiempo, pues debemos de bautizarnos, ¿verdad? Como una señal pública de nuestra fe en Jesús. Pero no necesariamente depende la salvación de que estemos bautizados. Otra doctrina errónea de la Iglesia Católica dice que la perpetua virginidad de la Virgen María. Ellos aseguran que la Virgen María siempre fue virgen. Dicen que María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Y esto también está totalmente equivocado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la tradición dice. Ahora vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen en Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que se casaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjate, en el versículo 25, no la conoció hasta, significa que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, porque es la misma palabra que se usa en Génesis. Adán conoció a Eva, su mujer, y dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín. Es exactamente la misma palabra. Y aquí nos dice exactamente también en Mateo, no la conoció hasta que había después nacido Jesús. Entonces, es algo natural que obviamente que tuvieran una vida marital. Yo pregunto, si María quisiese conservarse siempre virgen, ¿para qué se casaba? ¿O para qué se comprometía? No tenía el don de continencia. Obvio, por eso se iba a casar.
Entonces aquí dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese también es otro punto importante que tenemos que subrayar. Primogénito, ¿qué significa? Yo, por ejemplo, tengo un hijo primogénito. Es el primero de 4. Y tengo el segundo, y el tercero, y el cuarto. Es bendecido, ¿eh? Mi esposa es bien valiente. Entonces, el primogénito quiere decir que es el primero. No fue el único. Si no, hubiera sido unigénito. Como dice en Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, único hijo. Y aquí nos dice la palabra de Dios que dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo. Tuvo más hijos, María, e hijas también. En Mateo 13:55 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Hablando de Jesús. ¿No es el hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no son Jacob, José, Simón y Judas? Hermanos de Jesús, hijos de María. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces la Biblia nos enseña que obviamente que Jesús tuvo más hermanos. Marcos 3:31. Vienen pues sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle. ¿A quién? A Jesús. Venía la mamá de Jesús con los hermanos de él. Y le dijo y la gente que estaba sentada afuera alrededor dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces, obviamente que Jesús tuvo más hermanos. Y en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Y así muchas más citas bíblicas que ahorita no queremos ahondar tanto porque queremos avanzar. Obviamente que Jesús tuvo más hermanos y obviamente que María no fue virgen toda la vida. Tuvo una vida normal y no es pecado. Tener una vida marital no es pecado. O sea, yo no sé por qué querían mantenerla siempre así, ¿verdad? Otro dogma, María la Madre de Dios. Entonces, obviamente, miren, el título en sí mismo es una herejía. O sea, si Dios tuvo madre, obviamente que tuvo un origen. Y obviamente que Dios no tiene un origen. Dios siempre ha sido, es eterno. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? En Juan 8:53. Aquí estaban cuestionando a Jesús los fariseos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, dijo Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni los 50 años tienes, le replicaron a Jesús. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, Jesús ya existía antes de que Abraham naciera. Entonces, obviamente no puede ser María la madre de Jesús. Génesis 1:1 dice, y el 2 y el 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, fíjate, Dios, aquí vemos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo. Y luego habló Dios. Entonces dijo Dios, ya vimos al Espíritu Santo, ya vemos a Dios. Hagamos al hombre. ¿Con quién está hablando? Con Jesús, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otro punto, la asunción de María. Aquí esta tradición dice que María, inmediatamente después de que acabó su vida terrestre, no sufrió corrupción y se fue al cielo directamente. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre por los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Voy un poquito rápido porque es mucho material. Esto ya lo habíamos visto también, pero ahorita vamos a verlo rápidamente. Pedro, el primer papa y cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice la tradición, que Pedro fue supuestamente el primer papa y que es la cabeza de la iglesia. Y en el dogma 25 y 26 dice que Cristo nombró a Pedro como primero de los apóstoles y que él es la cabeza de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. Y el Papa dice que posee el pleno supremo poder de la jurisdicción de sobre toda la iglesia, no solamente en las cosas de fe y de costumbre, sino también en disciplina y en gobierno de toda la iglesia. Entonces, obviamente que la Biblia nunca menciona que Pedro fue el primer papa, y pues obviamente que también mucho menos cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Aquí es donde se basa esta tradición, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón Pedro. No, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Aquí vemos cómo Jesús le está diciendo a Simón, tú eres Pedro, que significa, Pedro significa Petros, que es roca pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate, primero, cada vez que se hace referencia al nombre de Pedro, es en segunda persona. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, en tercera persona, edificaré mi iglesia. Pedro viene de Petros, que significa pequeña roca. Y aquí la roca viene de Petra, que es una roca grande, o sea, es totalmente diferente. Entonces, aquí es importante destacar que no hay evidencia bíblica clara que respalde esta afirmación. En ningún otro pasaje de la Biblia se menciona a Pedro que sea el fundamento de la iglesia cristiana. En ningún pasaje. Además, en todas las cartas de Pablo, que constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento, no se hace mención en la primacía de Pedro, ni en su autoridad sobre los demás apóstoles. Esto sugiere que la figura de Pedro no es considerada por Pablo como fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La roca es Cristo. Es la roca en la cual descansamos. Es la roca donde descansa la iglesia. En primera de Pedro, el mismo apóstol dice, acérquense a él, piedra viva. O sea, no acérquense a mí. Acérquense a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, edifíquense como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Jesús, la roca. Para ustedes, los que no creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí también nos menciona que la roca viene siendo Cristo. En 1 Corintios 10:3, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, no era Pedro. Pero de los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, hablando durante la travesía de Israel por el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí nos dice nuevamente que la roca era Cristo. Entonces, es algo que totalmente... y hay un pasaje que no lo puse aquí porque en Hechos 15, 12 al 31, en el primer concilio de Jerusalén, donde estaban reunidos los apóstoles, los 12 discípulos, y Pablo y otros adicionales, o sea, gente de los primeros padres de la iglesia. Aquí vemos, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y maravillas que Dios hacía por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, me ha contado cómo Dios los visitó por primera vez en los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y empezaban ellos a decirles, o sea, porque habían judíos que querían hacer que los gentiles judaizaran, que siguieran las tradiciones del pueblo judío. Y aquí, pues, se juntaron en un concilio todos los discípulos para poder convenir acerca de estas cosas. Pero aquí vemos cómo al final de todo, en el versículo 28, cómo se levantó Jacob, y el que tomó la última palabra fue Jacob, no fue Pedro. Si Pedro hubiera sido el papa, pues él le hubiera tomado la decisión final. Pero aquí no la tomó Pedro, la tomó Jacob. Dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga que no sean más que cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas que si las guardan, bien hacen, pásenla bien. Entonces aquí vemos cómo Jacob fue el que tomó, el hermano de Jesús, tomó prácticamente el liderazgo entre los discípulos en el primer concilio de Jerusalén y fue el que tomó la decisión. Si hubiera sido Pedro, el Papa, pues él hubiera tomado esa decisión. Sí, el siguiente dogma, la infalibilidad papal. Aquí dice que el Papa es infalible, que lo que él dice es como si Dios mismo lo hiciera. Pero el Papa, como cualquier pastor, ungido, superungido, profeta, que casi levita, no hay tales cosas. Todos los hombres pecamos. Y yo soy el primero. Todos nos equivocamos todos los días. Es la verdad. Y la Biblia lo dice y lo asevera. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Quiénes? Todos. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, todos nos equivocamos, nadie somos infalibles, porque somos seres humanos. El único infalible es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. No hay más. Todos los hombres nos equivocamos, todos los hombres pecamos de una u otra manera, consciente o inconscientemente, y es por eso que tenemos que correr al trono de la gracia de Dios para pedir oportuno socorro, y el cual es fiel y justo en perdonarnos de toda maldad. El siguiente dogma es sobre los sacramentos. Rápidamente, el 31, el 32 y el 33 dice: la iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Cristo, porque Él fue el que derramó su sangre. No es la iglesia. El 32. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para salvación. Tampoco esto, que tenemos que confesarnos ante un sacerdote, tampoco no viene en la Biblia. La Eucaristía es el verdadero sacramento instituido por Cristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. No por comer el pan y el vino vamos a obtener la vida eterna. Eso, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. ¿En quién? En ningún otro, más que Jesús. Es el único, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es el nombre de Cristo. Es la fe salvadora en Cristo Jesús. Es por su gracia, no es por obras. No hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para ser salvos, más que tener fe y confianza en Jesús. Juan 3:15 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo está en creer. Si creemos que Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, somos salvos. Pero el que no cree, automáticamente se autocondena. Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Tenemos un regalo inmerecido, que es la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es 99.99 gracia y .001 obras. No, es 100% gracia. 100% gracia. Cualquier evangelio que se diga que tienes que hacer esto para ser salvo, es falso. No tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en Jesús, que vino, murió y resucitó, y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Que si yo antes iba al pecado, a hacer lo malo, ahora voy a buscar tratar de obedecer la palabra de Dios. Es un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. No es de que me sienta triste porque pequé y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es culpa. Que te sientes culpable porque si sabías que estabas pecando y que haces algo que no le agrada a Dios y que te sentiste mal, pero si mañana vuelves a hacer lo mismo, pues no hay un arrepentimiento. Nada más hubo un sentimiento de culpa. Arrepentimiento es, bueno, antes lo hacía y ahora trato ya de no hacerlo. Trato de que Cristo me ayude a vencer y el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y termino con Juan 5:24. De cierto les digo,
que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y creemos la palabra de Dios, pasamos de muerte a vida, y ahí es cuando tenemos ya vida eterna dentro de nosotros. Solamente Cristo salva, no es por obras, es por la fe en Cristo, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, correr a Jesús. Y bueno, con esto ya termino lo de tradición y mandamientos. Había muchos más, pero ya mejor le corté aquí. Ya con eso ya damos más por sentado que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Más que cualquier tradición. Inclusive hay tradiciones cristianas también, no solamente católicas, tradiciones que también le damos más peso a veces a la tradición que al mandamiento de Dios. Entonces, es importante que tú y yo podamos apegarnos al mandamiento de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a Dios.